buenos días. Feliz inicio de semana. ¿Cómo estás, Karen? Buen inicio de semana. Bienvenida, Karen. Gracias. Bueno, pese a que vamos a tocar un tema fuerte. Sí. Un tema muy fuerte. Y antes que entres de lleno a este tema, me gustaría que nos definieras violencia cotidiana. ¿A qué nos referimos con eso? Porque existe entre muchas sociedades y entre las ciudades más importantes a nivel mundial sigue existiendo. Platícanos, por favor. Bueno, estamos hablando de una violencia que no se limita a nada más a un aspecto, ¿no? Es una violencia que es desde la violencia familiar, es la violencia en las calles, es la violencia en los penales, en las escuelas, las oficinas. Claro. Es la violencia en el sentido más amplio de la palabra. Pero te decía que pese a que vamos a tocar este tema, es algo positivo lo que vamos a hablar hoy, es una buena nueva. Porque... ¿ya hay vacunas, Karen, o qué? Pues es una especie de vacuna. Justamente de lo que vamos a hablar es una ONG que se llama Cure Violence, que tiene un enfoque muy distinto para erradicar la violencia. Su fundador es un médico infectólogo, justamente, que se pasó buena parte de los 80s y principios de los 90s trabajando en erradicar las grandes epidemias en Asia y África. Es que me decía ahorita fuera del aire eso, que se está buscando erradicarla no como un mal de la sociedad, sino como se erradican las enfermedades. Exacto. De raíz. Ese es justamente el nuevo enfoque, ¿no? Por eso está siendo un caso de éxito, porque la violencia produce más violencia. Tú puedes castigar, puedes encarcelar, puedes tratar con violencia a los grupos violentos y quizá apacigues un poco aparentemente, pero se está gestando muchísima más violencia. Entonces justamente este médico infectólogo regresó a su ciudad natal, Chicago, a mediados de los 90s y se topó con una de las ciudades más agresivas en ese entonces en Estados Unidos. O sea, en Chicago en aquel momento tú tenías una posibilidad 6 veces más posibilidades de morir a causa de un arma de fuego, ¿no? Era una cosa terrible y dijo, bueno, no está funcionando que lancemos a los policías, que lancemos, esto no está sirviendo. Claro. ¿Por qué no tratamos la violencia como si fuera una epidemia? Sí. Y voy a poner en práctica, o se propuso poner en práctica las 3 principales tácticas en una epidemia, ¿no? Que es, obviamente, cortar la propagación, ¿no? Que evitar que se siga contagiando, ¿no? Claro. Sí, porque es una enfermedad infecciosa. Sí. O sea, a nivel individual, tú te contagias con el ejemplo. Totalmente. Con el ejemplo, si la gente a tu alrededor, si el entorno es violento, si en tu casa hay violencia, bueno, tú aprendes que esa es la manera en la que se debe responder. Y si en tu grupo humano se entiende que la violencia es la manera de ejercer la justicia o es la manera en la que tú eres una persona que muestras tu fortaleza y si no eres violento entonces eres débil, ahí tenemos también un problema, hay que cambiar esto. Entonces lo primero que hizo fue anticiparse, esa es la primera propuesta, ¿no? Si ya estudiaste el ambiente y sabes que hay, por ejemplo, una gran pugna entre un par de pandillas y está a punto de detonarse un evento violento, hay que intervenir antes. No. Entonces, acudieron a excriminales, gente que conocía muy bien el entorno, para que fueran capaces de predecir dónde era posible que surgiera un nuevo conflicto y entonces intervenir antes. Esa fue la primera táctica. La segunda táctica es justamente evitar, ya que estás deteniendo que se propague la enfermedad, hay que evitar que haya nuevos brotes de la enfermedad. Entonces, detectar cuáles son los sujetos, las personas más violentas, y trabajar directamente con ellos, ayudarles a que si tienen alguna adicción, a que se regeneren, ayudarles a encontrar un trabajo, enseñarles que hay otra vía no violenta para resolver sus problemas. Claro. Y la tercera, que es la que siempre te recomiendan cuando vas al médico y tienes un problema, es un cambio en el hábito de vida. Ah, claro. Y tiene que ver, pero lo interesante es que es a nivel no solo personal, sino comunitario. Tú como comunidad entender que no tienes que resignarte a aceptar que la violencia es un hecho, que está ahí y que tú tienes que salir de casa a las 7 de la mañana armado. ¿No? Al contrario, tienes que pensar en otra posibilidad de comunidad, que puedes estar en una comunidad en la que sea pacífica, en la que no se celebre la violencia, sino todo lo contrario. Oye, Karen, es que suena de verdad, suena muy interesante, suena muy positivo todo lo que esta persona pues ha logrado, ¿no? A través de estos estudios y de estas, pues no sé, de estas prácticas. Pero también lo que es real es que simplemente nada más en nuestro país, cada 2 minutos una persona es sujeta a un asalto. Cada 2 minutos. ¿Cómo entonces podemos poner en práctica este tipo de
Yo creo que de nos puntos tenemos que en nuestra involucrar sociedad. como sociedad. Si en Chicago lograron bajar los tiroteos en un 71%, este programa incluso entró en Ciudad Juárez a finales del 2014. Sí. Y desde entonces, 24% han reducido los homicidios. Los homicidios se están bajando. Que es muchísimo, el 24%. Muchísimo. Sí, que era uno de los lugares más violentos de Ciudad Claro. Juárez, o sea, se logró mucho. Pero no podemos dejar esto nada más en manos de autoridades o de ONGs. Es que si esto es lo interesante, ¿no? Si nos involucramos como sociedad, desde nuestros pequeños entornos, ¿no? Siempre tiene que haber alguien más inteligente que vea venir un problema y se adelante, se Oye, anticipe. ¿cómo nos podemos Claro. involucrar como sociedad? Empezando, por ejemplo, aquí, ¿no? En este entorno de trabajo. En tu casa. En tu casa. ¿no? Aquí Lo tú más eres cercano capaz a de ti. ver que hay como una pugna entre dos Claro. personas. Tú te anticipas, tú sabes, ¿no? Tú puedes hablar. Claro. O sea, es Hasta involucrarnos, ayudas, ¿no? claro. Y es en tu hogar, ¿no? Tú sabes que entre dos personas de la familia está habiendo un choque en ese momento, tú te involucras y tratas de hacer algo al respecto. O sea, Lo desde haces en la decir, escuela. no en levantes todas la partes. voz, hay que hablar Claro. tranquilo para no empezar a generar este ambiente tenso. No sé, al final Siempre del hay día alguien en la hacerlo- familia, en los trabajos, que es de mecha más corta, ¿no? Sí. Eso. Entonces, a esas personas hay que tratarlas distintos. O sea, hay que ser un poco más inteligentes que el resto y eso se contagia. Más nosotros tolerantes, aprenden, porque a claro. veces también decimos, También. ¿y yo por qué voy a tolerar? Si el otro es así, yo por... No, sí, ¿por qué no? Si tú sí Porque te puedes, conviene. porque tú sí puedes y el otro Claro, no. pero ¿no? además No, no, te malo. conviene hacerlo, porque gracias a eso va a haber un ambiente mucho más agradable donde estás, ¿no? Hay que hacerlo. De verdad, Ay, hay que Karen, hacerlo pues desde qué casa. buena noticia realmente, Sí. pero está en nosotros, hay que Está en empezar por nosotros. nosotros, efectivamente. Gracias, Karen.